Muy buenos días. Nuestro grupo está integrado por Nazare Guerra, María Villegas y mi persona, María Lucía Franco. El tema a tratar es del tema 13 al tema 20. El tema 13, que es la ejecución de la sentencia, y 14. El estudio del derecho en Venezuela contempla en la materia civil que facilita a los ciudadanos y ciudadanas poder dirimir su controversia, utilizando los tribunales competentes. En esta área tenemos que el Código de Procedimiento Civil contiene paso a paso el procedimiento ordinario. Un proceso que se trata de diligenciar todas las formalidades de la ley que contempla para lograr que se llegue a un acuerdo y así evitar problemas más graves que atenten contra la seguridad de las personas. El proceso civil se inicia con una demanda, tanto la parte demandada como la actora, que deben tener conocimiento de que se necesita la representación legal de un abogado o varios, según sea el caso, para solicitar que admita el tribunal su requerimiento, así como también se deben presentar pruebas en una acusación. El concepto de la ejecución de sentencia es la materialización física y efectiva del mandato contenido en el fallo, la necesidad de la intervención judicial para que exista ejecución de sentencia. Debe hacerse intervención judicial. El Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, administran justicia en contra y por encima de la voluntad de las partes. De la voluntad de los particulares, quien está obligado a cumplir el demandado contenido en el fallo, ya sea voluntariamente o contenido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. Por si el demandado, en este caso, que le otorga la ley, no cumple voluntariamente con la sentencia, el Estado dispone las medidas para que cumpla la sentencia. Está atenido a disposición en el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil. Establece el transcurrir el lapso para el cumplimiento voluntario y se procederá. 1. La ejecución forzosa, sentencia que se apareja se agrega entre la ejecución de transacción del artículo 251 y 256 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Son homologados en el tribunal de seguimiento, propuestos de ejecución, presencia de su sentencia definitivamente firme y que es para ejecución con efecto de la cosa juzgada, presencia o exigencia del acto judicativo, es sentencia de los bienes de propiedad del autor, sobre los cuales deben recaer la ejecución. La inejecución, un cumplimiento voluntario del fallo. A sentencia de las partes podrán de cualquier estado y grado de proceso mutuo de acuerdo celebrar los actos de composición voluntaria en el respecto al cumplimiento de la sentencia, los cuales son la transacción 255, 256 del Código de Procedimiento Civil, conciliación 257, convenimiento 263 y discernimiento del Código de Procedimiento Civil. Los laudos arbitrales. Los bienes excluidos de la ejecución. Artículo 1929 del Código Civil venezolano. No están sujetos a la ejecución. En este caso, cuando A, el ejecutando, alegue la prescripción del ejecutario, se va a declarar unas articulaciones probatorias de 8 días, debiendo el juez de decidir al día 9. Un ejemplo, está ejecutando después de los 20 años de haberse dictado el fallo, alega la prescripción y lo que no sabe es que el ejecutante registra la sentencia, puede suspender la prescripción. Por eso se abre. En el acto judicatis es la acción de los juzgadores y sentenciado en la prescripción de la actius. Comienza desde la fecha de la sentencia, que queda definitivamente firme, los 20 años, y se puede suspender la prescripción registrando la ejecutoria. Diversos
tipos de formas diversos tipos de formas de ejecución de la ejecución voluntaria, que sería el deudor que dé cumplimiento a la sentencia cuando la sentencia ha quedado firme en el tribunal su ejecución. Y para ello fija un lapso no menor de 3 días ni mayor de 10, que es el ejecutado procede el cumplimiento voluntario. La ejecución forzosa es cuando el deudor ejecutado está remiso al cumplimiento de la sentencia, transcurriendo el lapso de la ejecución voluntaria y se procede a la ejecución forzosa, siempre y cuando el ejecutado no haya cumplido voluntariamente la sentencia. El artículo 526 lo contempla, que la presencia de un solo acreedor y de los bienes ejecutados puede ser específica. Es cuando la ejecución sobre un bien determinado, expropiación, cuando en la sentencia se haya ordenado el pago a favor del demandante. El juez ordenará el embargo de bienes, la ejecución contra la nación del Estado y los municipales, la nación de los estados y en las cantidades líquidas de los bienes son inembargables. El decreto de la ejecución es cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme. El tribunal, a petición de las partes interesadas, ordenará su ejecución por medio de un decreto. El mandamiento de la ejecución irá dirigido a cualquier juez ejecutor de medidas de la República. Es un orden general para afectar los bienes de propiedad del deudor ejecutado ubicado en la localidad del artículo 537 del Código de Procedimiento Civil. El tema 20. El embargo ejecutivo. Es una retención realizada por el acreedor de una deuda para garantizar la remuneración correspondiente a la deuda no cumplida o por el deudor mediante su valor o su venta y ganancia posterior al acreedor, pretende asegurar la suma del dinero correspondiente a la deuda. Otra pregunta que es ¿cómo se prescribe el embargo ejecutivo? El embargo ejecutivo, los embargos prescriben a los 4 años de su fecha de anotación registral y la cancelación de un embargo por caducidad que puede evitarse solicitando la prórroga del embargo. Pero para que esto sea así, la petición debe hacerse antes. Diferencia del embargo preventivo. El embargo ejecutivo se dirige a satisfacer la ejecución. Los embargos ejecutivos son los juicios ejecutivos. La responsabilidad del depositario. Debe ejercer sus funciones como un buen padre de familia. Debe devolver la casa al fin del depósito, debe derecho a retención, responde por la pérdida de la cosa, aún por culpa leve. ¿Quiénes pueden ser depositarios? Se necesita una autorización del ejecutivo. El depositario de la suma de dinero debe ser un banco, preferiblemente el del Estado. ¿Quiénes no pueden ser? ¿Quién no puede hacerlo? El depositario. En ningún caso podrá nombrarse depositario el ejecutante salvo la disposición especial expresa en la ley. Tampoco puede ser depositario ni el ejecutado ni las personas que tengan con él relaciones antes expresadas sin consentimiento del ejecutante. Asimismo, el embargo ejecutivo no puede ser levantado mediante una acción de sección de vía ejecutiva. Puede ser objeto de embargo ejecutivo de bienes muebles. Al embargo ejecutivo solo pueden oponerse los terceros. Diferencia de procedimiento. Se ejecutará sobre los bienes ejecutados que trata del ejecutante para comprender el ocupamiento del inmueble hasta el remate. La participación de los oficios al registrador del embargo, los bienes muebles o embargos de bien que sirve marcado.
Morada. Nazaret Guerra pone sobre el depósito judicial y la oposición del embargo. El depósito judicial puede ser definido como la tenencia, permanencia, guardia, custodia de los derechos o del bien que haya sido puesto bajo posesión del depositario por orden de un juez o por orden de una autoridad competente. Entre los requisitos e impedimentos para ser depositario se requieren es de una autorización emitida por el Ministerio de Justicia mediante resolución motivada, siempre que cumplan con los requisitos de ley. Pueden ser depositarios toda persona natural o jurídica que sean previamente autorizadas y que cumplan los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Los siguientes. Debe tener a su disposición todo personal, almacén, transporte y demás equipos que sean requeridos para llevar a cabo sus funciones. 2. Mantener, por decir así, una especie o una garantía suficiente prestada por un banco o por una compañía de seguros para cubrir en caso de daños y perjuicios o pérdidas. 3. Construir y mantener una póliza que sea firme de seguros contra riesgo de incendio, inundaciones, por un monto fijado por la ley. El nombramiento del depositario requiere de varias cosas. Podrá ser nombrada por la mayoría de los interesados, es decir, que no tiene una capacidad limitada. La capacidad. Aquí se encuentran las personas distintas de facultades de ley, como podrían ser los propios comuneros o personas extrañas a la comuna. El impedimento para ser depositario, es decir, quiénes están impedidos, qué personas no pueden ser. Simplemente no pueden ser los depositarios, el ejecutante, los empleados del tribunal y las personas que sean familiares de las antes mencionadas dentro del 4º grado de consanguinidad. Entre las obligaciones del depositario están están obligados a emitir al Ministerio de Justicia dentro de los 6 primeros días una especie de relación detallada de todos los depósitos que se le hayan encomendado. Recibir el bien y cuidar de él como un buen padre de familia, tener el bien a disposición del tribunal y devolverlo cuando se le sea requerido. No debe servirse de las cosas embargadas sin el consentimiento de las partes. Y por último se puede decir que está obligado a presentar los estados de cuenta mensual. Es decir, te rinde 2 cuentas. La primera, la general, que es dentro de los 5 días, y la última, la mensual. Entre las atribuciones y los derechos de los depositarios están cobrar, recibir las rentas, pensiones, alquileres y vender los frutos de las cosas embargadas. Pero estas antes mencionadas no le dan derecho al depositario a disponer de ellas. El derecho lo adquiere con el cobro o pago de emolumentos por la cantidad y por las formas establecidas en la ley. Se necesita una autorización del tribunal, plena solicitud para poder arrendar o dar préstamo o empeñar el objeto que está siendo motivo de embargo. En el depósito de cantidades de dinero se trata de evitar las corruptelas que en el pasado pasaban o sucedían entre los banqueros y los jueces para el beneficio de su provecho personal. Por eso las cantidades de dinero deben depositarse a las cuentas establecidas por el tribunal. Cabe mencionar, y como último punto de este tema, que por último encontramos el depósito de animales y objetos susceptibles al uso, que pueda suceder que la tenencia de los animales u objetos sea mayor de su propio valor. Es por eso que se permite el uso normal de ellos. ¿Cuál uso? ¿Qué uso se permite? Pues un uso normal que no sea excesivo. En cuanto a la oposición del embargo, después de realizado o al día siguiente, por así decirlo, o hasta el día siguiente de haberse publicado el afiche
del remate, ¿verdad? Sucede que sale un tirano, una persona, alegando que es el poseedor legítimo del bien o de las cosas, ¿verdad? Y presenta las pruebas. El juez en la comisión está obligado, como lo establece la ley, a suspender el embargo, ¿verdad? Pero si la contraparte presenta las pruebas, ¿verdad?, para contradecir lo que este tirano dice, ¿verdad?, alega con pruebas, el juez no suspende el embargo, no lo suspende, sino que establece una especie de plazo probatorio de 8 días. Por consiguiente encontramos el justiprecio, tema número 18, y el acto de remate, tema número 19. El justiprecio es el gusto, valor o precio que se le da a una cosa o a un bien. En este caso es una operación que realiza el experto o el perito, de manera que mediante su capacidad o especialidad, determina el valor o el precio y la cantidad y la calidad de la cosa y el bien. Se formula en base principalmente para poder determinar las condiciones en las que se encuentra la cosa, así como también los gravámenes que ésta posea, los frutos y las rentas. Es importante también determinar los intervinientes terceros que tengan o que posean disfrute o goce sobre la cosa. Este justiprecio es realizado por un perito. Este perito debe contar con 2 condiciones fundamentales. La primera es que tenga su residencia en el lugar donde se encuentra el bien, y la segunda es que tenga la capacidad de obrar, es decir, de poder decidir y poder determinar la calidad de dicho bien. De acuerdo a la oportunidad para el nombramiento del perito, esta se realiza luego de practicar el embargo de la cosa. Este nombramiento es realizado o inspirado por una de las partes, ya que el juez no es facultativo de esto. Luego, posterior al nombramiento, se tienen unas reglas para el nombramiento de los peritos. Estas reglas contan que la primera es que cada una de las partes elija un perito, así como en conveniencia elegirá un tercero. Si éstas no están de acuerdo con el tercer perito, el juez lo elegirá. Si una de las partes falta el acto, el juez se encargará de elegir un perito, y si ambas partes faltan, el acto se declarará desierto. La recusación de los peritos, esta se realiza en base al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Y por último encontramos la juramentación de los peritos y la fijación del justiprecio. La juramentación de los peritos se realizará en el día y la hora fijadas por el juez. Y de acuerdo a la fijación del justiprecio, primero los peritos se reunirán con las partes para que realicen observaciones. Posterior, estos en una sede privada del tribunal conferenciarán el precio de la cosa. Y si no están de acuerdo, el juez escuchará a cada uno de los peritos y pues formulará lo que más crea conveniente. Según el artículo 559, esto debe constar en acta, es decir, que se debe consignar en acta en base o las bases fundamentales sobre las cuales fueron versadas el precio y la calidad de la cosa. De acuerdo a la impugnación del justiprecio, pues esta se realiza sobre el error que se haya hecho por parte de los peritos de acuerdo a la calidad y el valor de la cosa por una de las partes. Esto debe realizarse a los 5 días consiguientes y al 6º día el juez resolverá. Tema número 19. El acto de remate. Esta se encuentra estipulada en el artículo 563 y su excepción en el artículo 564. El acto de remate se puede entender como una venta pública de bienes al mejor postor, por mandato o por orden judicial, en este caso por orden del tribunal o de un juez, para el cumplimiento de una sentencia ejecutoria. En este caso, del acto de remate puede constarse en el acto de remate ordinario principalmente pues la constitución del tribunal por parte del juez y de la secretaria, y la continuidad del acto de remate, que una vez que ha sido iniciado el acto de remate, debe
continuar ininterrumpidamente hasta su consignación o su consumación. Posterior a esto debe entenderse también la caución para hacer posturas. Esta caución debe ser realizada por cada postor, por el postor. Es decir, que mediante esta caución asegure, ¿verdad? Asegure el cumplimiento de lo que se va a pactar en ese momento. De acuerdo a la responsabilidad del rematador, pues este tiene como objeto fundamental que se pueda resarcir los daños o perjuicios que se causen cuando se vaya a realizar un nuevo remate, porque el primer remate no se haya dado por ciertas condiciones que no hicieron formal el acto. Luego de esto también hay que entender la capacidad que debe tener el postor, que es una capacidad de ejercicio, y que el postor debe cumplir con esta caución principalmente, y que no se limite por los artículos 1841 y 1842 del Código Civil. Posterior a esta capacidad también se debe entender que pueden existir nuevos actos de remate. Cuando no se dé el primer acto de remate, pueden existir hasta 4 actos de remate. Ya cuando se da el tercer acto de remate, en este acto de remate no va a versar sobre la propiedad de la cosa, sino sobre una administración o un arrendamiento sobre la cosa. Este tercer acto de remate, ¿verdad?, se va a dar si no se conviene un avenimiento por las partes posterior al segundo acto de remate. Y el cuarto acto de remate es cuando pues no se han podido conseguir las bases fijadas sobre las cuales fue dado el acto, y se realiza un cuarto acto de remate porque mediante la administración y el arrendamiento pues no se dieron las bases. Y este cuarto acto de remate se va a realizar mediante la consulta de los peritos por parte del juez, y se va a realizar en base a los 2/5 del gusto y precio. Gracias. Voy a abordar el tema de la subasta y venta de los bienes. En cuanto a la subasta, se configura como uno de los mecanismos para la realización de los bienes embargados, para la obtención del dinero suficiente para el pago del acreedor ejecutante. Con respecto a lo que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, su artículo 564, hace referencia en cuanto a los bienes sujetos o expuestos a deterioro o corrupción, de los cuales estos deben ser, el tribunal debe sacarlos a remate, con el fin de que se le explique, se le dé conocimiento al público del día, la hora, la fecha de venta, y siempre y cuando cumpliendo con los requisitos exigidos, es decir, las propuestas deben ser en pago de contado y de inmediato, y el juez debe ser responsable de los daños que ocasione a terceras personas por el acto del remate, si se comprueba que no era necesario hacerlo, pues. Asimismo, el artículo 565 establece que para el momento del acto del remate, el juez se constituirá con el secretario, y donde se examinarán las respectivas posturas de caución, pues. Una vez examinadas, el juez, si las cree conveniente, les dará, se activarán, es decir, se realizarán en el mismo acto, pues, se activarán, y de tal forma que el secretario dará lectura de las certificaciones de la libertad de gravámenes en cuanto a los bienes inmuebles que afectan a los bienes inmuebles, y a su vez lo que el juez considere correspondiente. Fijará un lapso estipulado para que no se puede ser menor de 15 minutos ni mayor a 1 hora para oír las respectivas proposiciones de compra. Una vez oídas dichas proposiciones, el juez adjudicará la buena pro, el cual se hará al mejor postor por el pago
de inmediato o por el pago en efectivo, o al mejor postor que no paga en efectivo sino de inmediato. Con respecto a la continuidad, esta se llevará a cabo hasta su consumación, el acto de remate, sin que haya intervención pues, o petición de las partes para que se lleve por el pago de inmediato o por el pago en efectivo, o al mejor postor que no paga en efectivo sino de inmediato. Con respecto a la continuidad, esta se llevará a cabo hasta su consumación, el acto de remate, sin que haya intervención pues, o petición de las partes para que se lleve. Será de forma libre pues. Con respecto a la transmisión de bienes o derechos, se obtendrán esos derechos una vez que sea pagado ese precio de adjudicación. Se obtendrán los mismos derechos que tenía a quien se le remató esos bienes. Y asimismo tendrá el tribunal dará un acta donde haga constar que sea como título de propiedad, como un título de propiedad del cual se cumplió las diferentes obligaciones y estipulaciones. Con respecto al procedimiento cautelar, establece el artículo 585 que el juez decretará esas medidas si es necesario, si se ve que corre el riesgo de que el fallo quede ilusorio, pues, que no se cumpla, pues. Y asimismo se llevará a cabo mediante una prueba, pues, o sea, siempre se acompañará de un medio de prueba que constituya presunción grave de estas circunstancias y del derecho que se reclama. Asimismo, hacemos énfasis en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 588, el juez podrá acordar en cualquier estado y grado de la causa o dictar las siguientes medidas, del cual hacemos énfasis: el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles, y asimismo el juez, para hacer cumplir dicho decreto, podrá acordar las respectivas disposiciones que crea conveniente, con el cual este decreto se cumpla. Muchas gracias por su atención.